Buenas tardes. Gracias, Luciano. Gracias, Luzmeri. Bueno, agradecerles que sigamos acá. Esta hora ya se va volviendo más crítica, pero estamos llegando ya a la última fase de un evento que yo creo que a todos nos está dejando muy contentos y agradecidos de que se hubiera podido dar. Vamos a hablar entonces de otro producto, de otro momento que tenemos dentro del instituto, y es el desarrollo de los posicionamientos terapéuticos. Estos posicionamientos terapéuticos tienen unas particularidades, las vamos a ver. Denme un momento, si esto pasa. Ya. Gracias. Entonces, posicionamientos terapéuticos, pues la definición probablemente o el título ya le está hablando a uno de lo que es, y es posicionar medicamentos. Sin embargo, puede que haya diferencias en algunas experiencias a nivel mundial, y tal vez una de las principales experiencias, al menos de lo que uno encuentra en la literatura, viene desde España, desde algunos antecedentes que se han hecho allá con un trabajo que ellos también llaman posicionamiento terapéutico. De hecho, en una revisión reciente publicada en el 2020, pues se habla de cuántos posicionamientos terapéuticos han hecho, y los han hecho por subgrupos farmacológicos. Digamos que aquí hay algunos datos interesantes entre los años 2013 y 2020. De hecho, cada año ellos vienen trabajando también como en ver cómo van, cuántos van publicando cada año, qué efecto van teniendo, cómo van mejorando la calidad o incluso la eficiencia en el desarrollo de estos posicionamientos. Y también se ve que pueden tener un contexto muy interesante en el cual en España, me corrigen acá los invitados, hay un proceso de autorización de comercialización en el cual se da una definición de precio y financiación, y este posicionamiento terapéutico es un procedimiento o proceso que está dentro de este grande de autorización de comercialización, en el cual lo que se hace es evaluar la eficacia del medicamento que va a entrar en relación con otras alternativas, e idealmente evaluar la eficiencia e impacto presupuestal. Entonces, digamos que este posicionamiento terapéutico llevado a cabo con esta experiencia es en ese momento de definir la entrada, de probablemente definir algunos precios, de definir algunos procesos para su entrega dentro del mercado. Ellos han venido valorando cómo mejorarlo y cómo eso puede tener algún impacto en los procesos del sistema sanitario, y cómo incluso todo el procedimiento de la entrada o todo el procedimiento desde que se presenta el medicamento para la entrada, etcétera, lo pueden haber ido mejorando en la medida en que han tenido sus propios procesos de posicionamientos terapéuticos, lo cual han evidenciado y han descrito en otras revisiones que se han hecho acerca del tema. De hecho, hay otras experiencias de posicionamiento, tal vez no necesariamente a nivel de sistemas de salud, pero sí a nivel de estudios que se han hecho por grupos de investigación, en los cuales, por ejemplo, hacen estudios de cómo, de un ranking de medicamentos, por ejemplo, en cuidados intensivos o para algunas condiciones particulares, pero no necesariamente dentro de sistemas de salud. Yo, dentro de lo que hemos podido buscar, pues experiencias de este tipo dentro de sistemas, pues no hemos encontrado otras más o muchas más. Tal vez si conocen sería muy interesante seguirlas analizando, pero entonces nosotros pudiéramos tener un sistema particular de posicionamiento terapéutico o muy propio de nuestro país. Y ese sistema es el que les voy a presentar el día de hoy, y les voy a contar entonces cómo es que lo hacemos. Básicamente, ¿qué es un posicionamiento terapéutico para nosotros? Es un proceso mediante el cual, pues lo que buscamos es darle eso, una posición terapéutica a un medicamento o a una tecnología en salud en comparación a otras alternativas que existen para esa misma condición. Pero lo hacemos con base en la evidencia científica disponible y en otros criterios que ya vamos a ver. ¿Qué busca ese posicionamiento? Pues busca utilizar de manera racional los fármacos. Pues yo creo que todos sabemos, o mi experiencia, por ejemplo, en VIH a nivel clínico ha sido que existe una serie de fármacos con los cuales yo puedo combinar para hacer un esquema de 3 fármacos y hacer un esquema antirretroviral. Y en algún momento, cuando no había guías, pues cada médico podía ir diciendo, bueno, son 3, yo los voy eligiendo, y se va generando como alternativas individualizadas de alguna manera, pero esas alternativas serán eficientes o no. Este procedimiento busca que tratemos de hacerlo de esa manera. Optimizar las terapias para eso, mejorar los hábitos de prescripción, y que esos hábitos de prescripción estén basados en unos criterios que nos hagan pensar ¿qué debería yo elegir inicialmente cuando estoy enfrentado a un paciente o a una persona con cierta condición y que requiere determinado tratamiento
cuál de las opciones que yo tengo disponibles debería ser esa primera opción para ese paciente. Si no tengo esa, cuál debería ser la segunda, cuál debería ser la tercera y así sucesivamente. Y esto también nos ayuda a informar cuál es la mejor evidencia que está disponible en este momento en el país o a nivel mundial para ese medicamento en cuestión y para esa condición en cuestión. Entonces, ¿a quién se dirige el posicionamiento? Y esto es muy importante entenderlo a la hora de ver cómo es que desarrollamos el proceso. Se dirige hacia la prescripción. ¿Quiénes prescriben en nuestro país? Pues médicos, odontólogos, pero también a que otros profesionales de la salud que pueden tener el contacto con los medicamentos y decirnos o informar cómo se está dando la prescripción, como los profesionales de enfermería y los profesionales de farmacia, química farmacéutica, etc. Entonces, digamos que este es nuestro alcance y esto es lo que busca ese procedimiento de posicionamiento terapéutico que se viene haciendo en el país. Ya Juan Camilo les había mostrado esta diapositiva en la mañana, pero se las voy a desarrollar un poco más. Lo que hacemos nosotros es que queremos determinar esa posición terapéutica del medicamento frente a otras alternativas. ¿Qué criterios tenemos? Primero, saber cuáles son las tecnologías en salud que existen para una condición dada. Entonces, el posicionamiento puede darse por grupos farmacológicos o por condición de salud. Yo puedo hacer un posicionamiento de todos los medicamentos disponibles para una condición como rinitis alérgica, por ejemplo, o puedo hacer un posicionamiento de los inhibidores de la bomba de protones que existen para un reflujo gastroesofágico. Entonces, están esas opciones. Que hay un criterio que está, digamos, plasmado siempre en los que nosotros hemos hecho, y es que siempre debemos estar atentos al estado de aprobación de INVIMA. Este posicionamiento terapéutico es para Colombia, y como es para Colombia, entonces lo hacemos con medicamentos que tienen un registro sanitario que está vigente al momento de hacer el posicionamiento para esa condición en nuestro país. Es decir, que no podemos de alguna manera meter dentro de las posibles alternativas medicamentos que para nuestro país no tengan esa condición de registro sanitario vigente para esa indicación. Hacemos una descripción obviamente de las tecnologías y también de las dosis. Esto nos va a llevar entonces a que tengamos muy importante dos grandes criterios para posicionar un fármaco. El primero es el de efectividad y seguridad. Es decir, nosotros tenemos que empezar a mirar de todas estas alternativas cuál es la más eficaz o más efectiva. Y también desde el punto de vista de seguridad, de acuerdo a eventos adversos y otros asuntos que ya les voy a mostrar, pues cuál es la más o la menos segura y así pues tratar de dar ese ranking de alguna manera. Pero también desde el punto de vista de costo-efectividad, es decir, que todo esto que nosotros estamos valorando acá lo debemos traducir también a unos análisis en los cuales nuestros compañeros de la unidad de economía nos ayudan a evaluarlo desde ese punto de vista de costo-efectividad con unos desenlaces que también ya les voy a mostrar cómo los hacemos. ¿Qué lleva eso al final a esto? A un ranking, y simplemente para esa condición o para ese grupo farmacológico, la idea es poder decir cuál es la primera opción, la segunda, la tercera, etcétera. Ahora esto que se llama posicionamiento por subgrupos se los pongo acá porque ahora van a ver lo que implica ese posicionamiento por subgrupos para nosotros, porque yo les estoy hablando de una posición terapéutica para una condición. Pero ¿qué pasa si esa condición puede tener indicaciones diferentes dentro de varios subgrupos poblacionales o subgrupos de clasificación de la condición, grupos de edad, etcétera? ¿Qué tendremos que hacer? Entonces, esto es algo que nos empieza a complicar un poco la vida. Y ya también vamos a ver enseguida cómo es que evaluamos estos desenlaces de efectividad, que es un punto fundamental para poderlo entender. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el alcance del posicionamiento como tal. Entonces, cuando a nosotros la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio nos dice, ellos son los que dicen qué medicamentos consideran que es prioritario posicionar o para qué condición en nuestro país, nos dicen, bueno, queremos hacer un posicionamiento o lo necesitamos para esta condición. Nosotros empezamos a investigar acerca de esa condición, empezamos a mirar qué tratamientos existen, cuál sería el alcance y de hecho empezamos a formular una pregunta pico provisional o una pregunta pico inicial, en la cual definimos de una vez cuál sería esa población o poblaciones, la intervención o las intervenciones y cómo serían esas comparaciones entre ellas. Y muy importante, empezamos a mirar nosotros como epidemiólogos cuáles pueden ser los desenlaces que pueden considerarse críticos o que nos van a ayudar a responder cuál es ese posicionamiento.
Pero a la par está todos nuestros compañeros del equipo de participación buscando a todo un grupo desarrollador, porque esto necesita entonces que haya un experto temático. O sea, nosotros somos epidemiólogos, muchos somos médicos, muchos somos profesionales de la salud, pero no nos la sabemos todas y necesitamos un experto clínico en cada área. Entonces, si es de rinitis alérgica, probablemente necesitamos un alergólogo, probablemente necesitamos un otorrinolaringólogo también, o si es de trasplantes, dependiendo del tipo de trasplante. Y esa persona va a ser fundamental porque nos va a ayudar a acompañar a este grupo de profesionales, epidemiólogos clínicos, economistas de la salud, profesionales en analítica y muy importante el rol del químico farmacéutico, sobre todo en el aspecto de seguridad, y ya lo vamos a ver. Entonces con ellos planteamos y terminamos de plantear ese alcance y esa pregunta preliminar, pico, y ya hacemos una socialización. Y en esa socialización, de nuevo, nuestros compañeros de participación son fundamentales porque ellos empiezan a patinar por todas las sociedades científicas afines, obviamente, a la condición en la cual estamos trabajando. Les empiezan a contar el objetivo del trabajo y les solicitamos que nos puedan acompañar en esos espacios de paneles, incluso con expertos temáticos por sociedades científicas. Es decir, que queremos tener una representación adecuada de ese tipo de expertos en los paneles. También llamamos expertos independientes y se buscan precisamente, ahí hay también un rol muy importante del equipo y buscar no solo en las sociedades, sino en expertos temáticos, en profesionales reconocidos en el país por alguna razón y expertos en participación que nos ayuden a saber cómo llevar a cabo esos paneles de mejor manera, en qué momento hacerlos, cómo conducir cada uno de los momentos para tener respuestas efectivas y eficientes posteriormente. Y todo esto se va desarrollando en todo este gran cuadro que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, de nuevo, tenemos la búsqueda de la condición de salud, nuestros compañeros de economía empiezan a hacer desde ese momento, con esa pregunta pico provisional, empiezan a trabajar en posibles evaluaciones económicas que ya hayan estado planteadas o modelos de evaluación económica que ya se hayan evaluado y que estén publicadas en artículos publicados en revistas indexadas. Y hacemos con eso la propuesta, hacemos toda la búsqueda de indicaciones INVIMA porque acá nos toca meter todas las moléculas que tengan indicación INVIMA. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo de lo que significa eso. Y hacemos la propuesta del modelo, hacemos la validación de dosis, nuestros compañeros de química o farmacéutica nos ayudan y hacemos ese primer panel. ¿Qué sale de ahí? Un primer momento de gran discusión, definimos con ellos el grupo en la condición en la que vamos a trabajar y ahí es donde empezamos nosotros a sufrir, porque entonces nosotros decimos, queremos hacer un panel doctores de rinitis alérgica, pero ellos nos dicen, sí, pero la rinitis alérgica tiene la condición persistente, tiene la condición aguda, a los niños de 2 a 5 años se les trata de una manera, a los de 5 a 14 años de otra manera, a los adultos de otra manera, las indicaciones INVIMA que hay para un grupo no son las mismas que hay para otro grupo, entonces empezamos a chulear subgrupos en la pregunta pico y con eso empezamos a generar al final no un posicionamiento terapéutico, sino 4, 5, 6, 7 posicionamientos terapéuticos en cada uno de los productos. Cuando ya tenemos eso, empezamos entonces a hacer toda la búsqueda que nos va a permitir dos cosas. La primera es, listo, generamos la pregunta pico y empezamos a trabajar en la búsqueda de elementos de documentos que nos permitan evaluar efectividad y seguridad. ¿De dónde salen? Pues salen de una búsqueda sistemática de literatura. Entonces empieza todo el proceso con una búsqueda formal, sistemática de la literatura, pareada, segada, como debe ser, en diferentes bases de datos con términos de búsqueda y vamos encontrando esos documentos que nos permitan desde ensayos clínicos, desde revisiones sistemáticas de literatura, ojalá, y si no desde estudios primarios, ensayos clínicos y en ocasiones estudios de cohorte, poder resolver estas preguntas. Pero adicional a eso, sabemos que no son las únicas fuentes que existen de evidencia. Entonces, por ejemplo, nuestros compañeros de química farmacéutica empiezan a hacer toda una búsqueda de alertas sanitarias en todas las agencias que existen en el mundo. Entonces, hay un medicamento, la loratadina. Vamos a buscar de la loratadina todas las alertas sanitarias que se hayan podido generar desde diferentes agencias en América, en Europa, en Estados Unidos, para presentarlas posteriormente. Y a la par, con esa primera revisión que el equipo de economía venía realizando, tiene que hacer un trabajo fundamental que es
bueno, expertos clínicos, venga, yo tengo esta propuesta de modelo que ha sido publicada en este trabajo. Este modelo analítico nos sirve para poder dar respuesta a la evaluación de costo-efectividad. No, no les sirve porque en Colombia somos así. Entonces empiecen nuevamente a dibujar el modelo, a mirar cuáles son las diferentes ramas del modelo de decisión clínica y los desenlaces. Y ese punto de los desenlaces también es crítico. ¿Cuáles son los desenlaces de efectividad y seguridad? Hacemos la calificación de los desenlaces, pero esos desenlaces serán los mismos para el modelo económico. Puede que sí, y eso es lo que buscamos, pero a veces los modelos pueden tener sus particularidades en sus necesidades y eso llevarnos a que haya necesidad de búsqueda de desenlaces de información acerca de desenlaces adicionales que permitan la construcción posterior de esos modelos. Hay que buscar costos, entonces hay que hacer un microcosteo grande de cómo es que se da eso en nuestro país, bajo las particularidades de nuestro sistema, qué implica cada una de las consecuencias de dar o de dar un medicamento o de dar otro medicamento, de acuerdo a su efectividad, de acuerdo a los eventos adversos que pueda presentar, a la atención de estos, y obviamente la búsqueda de todas las alertas sanitarias, como les decía. De ahí pasamos a toda una revisión de puntos críticos y nosotros empezamos entre nosotros a tratar de hacer también evaluación por pares. En general, tratamos siempre de hacerlo para poder entregar unos resultados validados a la parte final. Que en la parte final es que cuando ya hemos hecho toda esta evaluación, hacemos la clasificación de la certeza de la evidencia, pasamos el informe de alertas sanitarias, hacemos los análisis de costo-efectividad, entregamos esta información al grupo de expertos temáticos, tanto desde nuestro grupo desarrollador como desde los representantes de sociedades o independientes que están participando y les contamos esa información. ¿La saben? Sí, en la mayoría de las ocasiones ellos tienen, por eso son expertos temáticos, saben de qué les estamos hablando, pero en ocasiones se sorprenden con algunos resultados porque no conocían algunas alertas sanitarias, porque desde el punto de vista de costo-efectividad tal vez no lo tenían tan claro, y eso nos lleva a que estén informados acerca de los criterios que van a poder permitir ese posicionamiento. Entonces, en ese punto, después de entregarles la información, de validar con ellos que esa información corresponda a lo que se esperaría de todo lo que ellos conocen y de que lo que estamos nosotros evaluando esté adecuadamente evaluado, pues se pasa ya a la parte final, que es el panel de posicionamiento. Y en ese panel de posicionamiento, pues ya pasamos a unos puntos en los cuales les pedimos a ellos que, de acuerdo a esa evidencia informada que tienen y a su experiencia también, que es muy importante, pues que hagan una serie de votaciones que permitan empezar a dar esos rankings. Entonces, eso nos ha llevado a muchos ejercicios durante estos años. Voy a mostrarles acá un ejemplo de más o menos cómo pueden salir esos resultados, sin comprometer algunos que no estén publicados aún. Y en este caso, nosotros hemos hecho diferentes ejercicios. Desde el año 2018 hemos hecho aproximadamente 20 ejercicios de posicionamiento terapéutico. Como ven, este es más o menos el avance durante cada uno de los años. El año pasado estuvo fuerte, 8 posicionamientos. Como les digo, no son 8 posicionamientos, son muchos más. Y los hemos hecho en diferentes áreas. Entonces, si ustedes ven, ha habido posicionamientos en condiciones que requieren trasplante, posicionamientos en reumatología, artritis reumatoidea específicamente, en carcinoma renal, en algunos de neurología, en neumología, por ejemplo, en asma, en hematoncología se han hecho, en gastroenterología, endocrinología, en dolor crónico se han hecho 3 posicionamientos muy importantes: dolor musculoesquelético, dolor neuropático. En cardiología se han hecho también en hipertensión arterial, en antiplaquetarios, por ejemplo, para prevenir riesgo cardiovascular. En alergología se han hecho en rinitis alérgica. O sea que vamos cada vez teniendo un poco más de experiencia y aumentando esa experiencia para poder tratar siempre de hacerlos mejor y entregar mejores productos. Sin embargo, más o menos para que ustedes vean en lo que se nos convierte, esto es lo que pasa. Esto es una pregunta pico para un posicionamiento de pacientes adultos receptores de trasplante de hígado. Entonces, lo que yo les decía ahora era que una sola condición se nos puede convertir no en un solo ejercicio, sino en muchos. Acá, por ejemplo, tendríamos que posicionar los medicamentos para la fase de inducción, que son cada uno de los que ustedes están viendo ahí. Entonces, para cada uno de esos medicamentos debemos hacer búsqueda de evidencia que nos permita saber qué tan efectivos o seguros son frente a sus comparadores, que son los mismos que ustedes están viendo ahí. Pero para esa misma condición tenemos una fase de mantenimiento temprano. Y en esa fase de mantenimiento temprano no tenemos necesariamente moléculas individuales, sino que también hay estudios, por ejemplo, para esquemas de tratamiento en los cuales
más que un medicamento, se usan combinaciones de esos medicamentos, 2, 3 medicamentos, y también tenemos que buscar la evidencia para saber si esas combinaciones de 2, 3 son más efectivas o seguras, o más costo efectivas o menos costo efectivas frente a todos los comparadores que tenemos acá. Tenemos una fase de mantenimiento tardío y la situación se nos complica mucho más y empezamos a tener toda esta serie de condiciones y para cada una de ellas buscar. Enseguida les voy a contar uno de los retos que tenemos y es con los desenlaces, porque nosotros quisiéramos tener comparaciones que fueran homogéneas para cada una de estas alternativas. A veces es posible, a veces no es posible. Esto es más mostrarles más o menos lo que resulta. Esto es un ejemplo no completo, pero sí más o menos para que ustedes lo vean. Y esto surge después de que hemos brindado toda esta información a los expertos. Ellos empiezan a generar una votación en la cual empiezan a darle, de acuerdo a esa información y a su experiencia, una posición a cada una de las alternativas. Nuestros compañeros del grupo de analítica han venido trabajando y el manual actual trabaja con algunos métodos de votación basados en teoría de juegos y utilizan por ahora la regla de Borda como un método que nos aproxima bastante bien a lo que queremos de saber cuál sería la posición final, dado que hay varias personas votando. Entonces, con eso al final, pues se hace todo, de acuerdo a esa regla de Borda como unas consolidaciones de información y al final pues tenemos la posición en que quedaría cada uno de los medicamentos y ese es el producto final que vamos a empezar a entregar ya al Ministerio, a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas, que fue quien nos pidió este ejercicio. Ahora, retos, muchísimos. Esto nos genera una serie de retos y de aprendizajes muy grandes durante todo el ejercicio. El primero yo les decía ahorita, en esa definición de alcance y en esa definición de esa pregunta, los desenlaces. ¿Qué son desenlaces críticos? Ojo, porque aquí estamos bajo la mirada de los clínicos. Esto es un ejercicio que está con ese alcance por ahora, y por ahora con ese alcance, los clínicos desde su experiencia y desde también la información que les pasamos, generan unas votaciones para definir qué desenlaces ellos consideran deben ser en los cuales basemos esa posición al final. Pero esa medición de los desenlaces a veces se nos complica mucho. Les voy a dar un ejemplo. X condición tenía más o menos 25 alternativas que había que posicionar y esas 25 alternativas tienen indicación actual, vigente, registro sanitario vigente para esa indicación en nuestro órgano de autorización de medicamentos, el INVIMA, pero muchos cuando empezamos a buscar la evidencia eran estudios hechos contra placebo en 1975, 1978. Y cuando empezábamos a mirar, por ejemplo, los desenlaces se basaban en escalas. Y las escalas eran la escala que había creado el investigador para realizar ese estudio. Y para otro investigador, para ese mismo medicamento, creó una escala diferente en otro estudio que hizo en 1990 y otro en el 95. Entonces uno incluso encuentra revisiones sistemáticas y encuentra metaanálisis, pero cuando uno mira cómo se hicieron los metaanálisis, respetuosamente empezamos a mirar, pues qué bueno tener toda esta información y ojalá poder hacer metaanálisis en red, ojalá sería maravilloso, pero ¿cómo combinamos esto? O sea, ¿cómo combinamos toda esta información para obtener un desenlace final que realmente esté desprovisto de esa heterogeneidad que sabemos nos complica tanto la vida en la síntesis de evidencia y en los metaanálisis en particular? Entonces, muchas veces lo que nos toca es empezar a evaluar comparaciones entre ellas, las que podamos realmente hacer de modo directo, si hay algunas indirectas o en red que se puedan hacer maravilloso, pero no nos ponemos a decir mentiras con metaanálisis que tal vez queden muy bonitos y generen unos dibujos fantásticos y unos valores estadísticos maravillosos, pero que no estamos diciendo la verdad. Entonces, esa certeza de la evidencia con la que nos califiquen después va a ser baja o muy baja. Entonces, no queremos eso, queremos entregar resultados que realmente se estén aproximando a la verdad del fenómeno. Los umbrales obviamente van relacionados con los desenlaces. Esto no es valor terapéutico como tal, pero Juan Camilo nos mostraba el ejercicio que hay también, por ejemplo, de definición de umbrales o de desenlaces o de magnitudes. No es tampoco tan sencillo y a veces hay que hacerlo individualizado en estos casos, lo cual complica el asunto. Los subgrupos que les mostré es un reto en general. El manual que hay por ahora dice estos posicionamientos se podrían estar haciendo en 180 días, más o menos. Sí, un posicionamiento.
Pero cuando tenemos 3, 4, 5 posicionamientos, empieza ya no solo el trabajo de todo este equipo, sino el trabajo administrativo, porque nosotros empezamos a decirle a la doctora Adriana, necesitamos epidemiólogos, necesitamos economistas, y ellos tienen que salir a contratar epidemiólogos y economistas para poder responder. Y eso nos genera también dificultades de todo tipo, porque hay que contratar gente con experiencia, generar todos los procesos. En las intervenciones, lo que les decía ahorita, ¿será que esos comparadores, será que ha habido cambios en las indicaciones? ¿Será que medicamentos que tengan registro sanitario vigente hoy por el INVIMA ya son obsoletos? Puede pasar, puede haber medicamentos que ya no se usen en la clínica porque ya de hecho se sabe y hay guías de práctica clínica que los han dejado de recomendar o que tienen recomendaciones en contra, pero que aún tienen ese registro sanitario vigente. Y una de las condiciones, al menos por ahora, es esa, que se deben posicionar todo lo que tenga registro sanitario vigente y eso pues es importante tenerlo en cuenta a la hora del análisis. En la evidencia, lo que mencionábamos también es que nos hemos encontrado no una, sino muchas veces con esos estudios que pueden incluso, si uno trata de ser juicioso desde el punto de vista de los análisis de datos observacionales, algunos incluso podrían tener efectos de cohorte o efectos calendario, dependiendo del tiempo en el cual se hayan hecho, dependiendo de la población a que haya estado expuesta. Es que nos hemos encontrado con estudios de principios de la década de los 70, qué tan reproducibles o qué condiciones pudieran estar afectando esa cohorte poblacional frente a la actual. Tratamos siempre de analizar eso para mirar lo que les mencionaba de la heterogeneidad y sobre todo la posibilidad de hacer metaanálisis y tener ese, como nos decía un profesor de epidemiología, que la gracia era sacar ese rombito final de los metaanálisis, pero ese rombito tiene que estar bien sacado para poder acercarnos a la verdad del fenómeno. En seguridad, muy importante el conocimiento de las alertas sanitarias. Entonces, de nuevo, nuestras compañeras químicas farmacéuticas, el trabajo, y químicos farmacéuticos, el trabajo es impresionante porque cuántas agencias hay, buscar expediente por expediente en cada una de esas agencias y encontrar esos resultados es muy fuerte. En el punto de vista de los análisis de costo-efectividad, esos modelos permanentemente son cambiados y de nuevo lo que esté publicado por fuera puede sernos útil, pero en muchos casos termina no siéndolo porque está basado en modelos económicos o en sistemas de salud diferentes al nuestro y necesitamos adecuarlo al nuestro. Y obtener esa evidencia para los desenlaces y los modelos no es tan sencillo, por lo que ya han mencionado varias veces acá. Tratamos de tener evidencias de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, pero ¿cuántos desenlaces de seguridad muchas veces podemos obtener evidencia de ellos desde ensayos clínicos? En algunos casos, pero no en todos, y sobre todo cuando necesitan tiempo para presentarse. Entonces, esos horizontes temporales que se definen en esos modelos económicos también nos ponen a veces el reto de buscar información adicional que pueda ayudar a responder estas preguntas como tal. Y finalmente, pues hay unos retos grandes, muy grandes, que ya tienen que ver con la entrega y qué va a pasar con estos documentos. O sea, cómo se van a difundir, cómo se van a implementar, cómo se va a llevar el conocimiento o la comprensión de estos resultados a ese público que es el alcance de estos posicionamientos terapéuticos. Todos los profesionales de la salud que formulan prescriptores y los no prescriptores, pero que de alguna manera tienen relación con esa prescripción, comprenden bien lo que significa una evaluación de efectividad y seguridad o lo que significan esas evaluaciones de costo-efectividad, por ejemplo, o esas alertas sanitarias. Debemos propender por tener un trabajo de generalización de conocimiento, de que cada vez todos nos metamos más en el cuento y comprendamos qué es lo que nos quieren decir cuando nos están presentando esta serie de resultados. Y muy importante, pues el impacto en los procesos, es decir, si el objetivo de esto es tener como cierta homogeneidad en la práctica clínica y desde el punto de vista de ser eficientes en el manejo de los recursos y poderle brindar a los pacientes opciones que realmente sean las adecuadas para ellos dependiendo del subgrupo poblacional en el que estén, de la condición en que presenten, etcétera, pues tenemos que empezar a valorar cuánto impactan estos posicionamientos en nuestro sistema de salud y empezar a recopilar datos de diferentes fuentes para poder hacerlo. O sea que todavía tenemos un trabajo grande por hacer y como ven son un reto. No sé de nuevo si en otras partes del mundo no conozco que lo estén haciendo de esta manera así, pero creo que es un reto importante y es tal vez una referencia importante para que entre todos podamos ir manejándolo en diferentes regiones del mundo y que en nuestro país cada vez este proceso se pula más.
genere mejores resultados y le aporte pues al sistema de salud y a los pacientes como esperamos que deba ser. Muchas gracias.